Bienvenidos al nuevo video, a este nuevo video donde pues se trata de análisis de circuitos con tránsito. ¿Qué necesitamos para analizar un circuito que tenga un dispositivo bipolar, un transistor bipolar? Bueno, necesitamos ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, teoremas de Thevenin, Norton y algunos otros conceptos más de los circuitos eléctricos. Pero también necesitamos estos modelos que estamos viendo. Estos modelos corresponden al transistor bipolar. Y aquí ustedes pueden ver que hay dos elementos en estos modelos. Uno es un diodo y una fuente de corriente. Entonces, pues a ver, empecemos a ver esto. ¿Cómo analizamos un circuito con transistor? Primero, los modelos que están aquí. Son 4, pero en realidad son 2. Y vamos a describirlos. Tenemos aquí las terminales del transistor, colector, base, emisor. Y estos son NPN. Entre la base, a ver ya, se me movió esto, no. Un poco, aquí. Ahora sí. Entre la base y el emisor hay un diodo. Esa unión de la base y el emisor, la base es silicio P y el emisor es silicio N. Esos dos silicios forman una unión PN y se modela como un diodo. Entre esas dos terminales hay un voltaje llamado voltaje base emisor. Así. Y lo normal es que utilicemos el modelo de caída constante de un diodo. Entonces, es muy común que asumamos que este voltaje entre las terminales de la base y el emisor sea 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque se utiliza el modelo de caída constante. ¿Se puede utilizar el modelo exponencial? Sí. ¿Y también se puede usar el modelo ideal? También. Pero el modelo de caída constante proporciona una buena exactitud para los circuitos, para los resultados. Entonces, ese es el modelo que se utiliza prácticamente siempre. Entonces tenemos un diodo y en ese diodo circula una corriente. ¿Qué corriente circula? La corriente del emisor. Entonces, así está ese primer elemento de un transistor. El segundo elemento es una fuente de corriente. Aquí está la fuente de corriente. Esa fuente de corriente es la que define cuánto vale la corriente del colector. Y según la ecuación de Shockley, es la corriente de saturación inversa por la exponencial por el voltaje, más bien, el exponente es el voltaje base emisor entre el voltaje térmico. Esa ecuación es la que define la corriente del colector, modelada como una fuente de corriente dependiente. ¿De qué depende esa corriente? Del voltaje base emisor. Bueno, esos dos elementos están en los 4 modelos. Los dos de arriba se llaman modelo T del transistor. Modelos T. Los de abajo se llaman modelos pi. El de arriba se parece a una T y la de abajo se parece a una pi. Así. Ahora, ese es el primer modelo. El siguiente de la derecha. Vemos que también tenemos un diodo y tenemos una fuente de corriente dependiente. La diferencia, ¿cuál es?
La diferencia es que la fuente de corriente se define de otra manera. Y esa manera es esta, que la corriente del colector no está definida como con la ecuación de Shockley, sino está definida en función del parámetro alfa y de la corriente del emisor. Y el diodo. El diodo está definido en función de la corriente del emisor. O mejor dicho, la ecuación de Shockley se modifica para dar lugar a la corriente del emisor. Entre las terminales de la base y el emisor está el voltaje base-emisor. Entonces, esa es la única diferencia, no hay más diferencias. Nosotros podemos aquí sustituir la corriente del emisor es igual a la corriente del colector entre alfa. Y si usamos aquí la ecuación de Shockley, podemos tener la corriente de saturación inversa entre alfa por la exponencial. Entonces así tenemos la relación entre el voltaje base emisor y la corriente del emisor. Y la fuente de corriente está definida en función de la corriente del emisor. Esa es la diferencia entre los dos modelos que están arriba. Los modelos de abajo, los modelos pi. Aquí hay que observar dónde están las terminales del transistor. Aquí está el colector, aquí está la base y aquí está el emisor. Entonces, ¿qué tenemos? De nueva cuenta tenemos dos elementos, un diodo y una fuente de corriente dependiente. ¿El diodo dónde está? El diodo está entre la base y el emisor. Eso no cambia. En el modelo de arriba también, el diodo en todos los casos está entre la base y el emisor. ¿Por qué? Porque la base es P y el emisor es N. Entonces hay una unión de N. Hay un diodo ahí. Entonces aquí también, entre la base y el emisor tenemos un diodo. Este diodo tiene un voltaje en sus extremos. Es el voltaje base emisor. Y como ya he mencionado, asumimos que vale 0.7. Usamos el modelo de caída constante. Ahora, la fuente de corriente está colocada en el colector. Sí, pero es entre colector y emisor, si lo queremos ver así. Aunque también podría verse que es entre colector y el cátodo del diodo. Entonces, aquí está la fuente de corriente. ¿Cuánto vale esta fuente de corriente? Pues vale, según lo dice la ecuación de Shockley. Igual que en el caso de arriba. Nada más que los elementos están acomodados de otra forma. Ahora, el que está abajo a la derecha, este modelo. Es el mismo modelo de la izquierda, pero los elementos están definidos de otra manera. La fuente de corriente dependiente es la corriente del colector y es igual a beta, al parámetro beta por la corriente de la base. Entonces el parámetro importante en el diodo no es el voltaje base emisor, es la corriente de la base. Y esa corriente de la base está definida en función de la ecuación de Shockley. ¿Por qué? Porque podemos poner aquí la ecuación de la corriente de colector entre beta y la corriente de colector, pues sabemos que es la ecuación de Shockley. Así.
Entonces, la corriente de la base es la corriente que circula en el diodo, está en función del voltaje base del mismo. Esas son las diferencias más importantes de los dos modelos, del modelo T y del modelo I. Estos modelos se llaman modelos de señal grande. A ver, modelos de, me faltó señal grande, de señal grande. ¿Qué significa señal grande? Significa que la corriente y el voltaje, y los voltajes que circulan en el transistor, son de un valor grande, de cientos de milivolts y tal vez de volts. Entonces, así, cientos de milivolts, es decir, decenas de volts. Perdón, decenas no, son décimas de volts. 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 0.9, 1 volt, 2, 3, 5, 10 volts. En ese rango de valores están los voltajes en los diodos. Entonces tenemos aquí modelos de señal grande, modelo T y modelo Pi. ¿Son los únicos modelos que hay para el transistor? No, hay más modelos. Ahora, ¿cómo utilizamos esto? ¿Cómo utilizamos estos modelos en los circuitos con transistor? Para ello, pues ya tengo aquí algunos ejercicios seleccionados. A ver, voy a empezar con este. Este es el primer ejemplo que les voy a proporcionar. Está tomado del libro de Adib Sidra, de Microelectronic Circuit. Es la 7ª edición del 2015, si no mal recuerdo, y está en la página 313. ¿Qué dice este ejemplo? Dice, un transistor NPN tiene IS igual a 10 a la menos 15 amperes y tiene beta de 100. Está conectado como sigue. Entonces, a ver, déjenme dibujar el circuito. Entonces, es un transistor NPN. Entonces, el transistor debe de estar así. Aquí está. Este es el transistor NPN. Y dice que el emisor está en la Tierra. Entonces, emisor a la Tierra. Entonces, aquí está la Tierra del circuito. Aquí está el emisor. Aquí está el colector. Y aquí está la base. Entonces, el emisor está a Tierra. La base está alimentada con una fuente de corriente constante de corriente directa de 10 microamperes. Entonces, aquí dice que hay una fuente de corriente de 10 miliamperes. Una fuente de corriente directa, bueno, de corriente directa. Dice que vale 10 microamperes. Entonces esto va a la base. Esa corriente está entrando en la base. Y aquí simplemente vamos a poner, ¿qué más dice? La fuente de BCC, pero ahorita la vamos a poner, ahorita que la encuentre. Entonces fuente de 10 microamperes. Y el colector está conectado a una fuente de alimentación de 5 volts. Entonces aquí es 5 volts. Aquí debe de haber 5 volts. A través de una resistencia, el colector está conectado a la fuente de 5 volts a través de una resistencia de 3 volts, digo, de 3 kilo ohms, perdón. Entonces aquí está una resistencia de 3 kilo ohms.
y en el otro extremo están los 5 volts. Así. Suponiendo que el transistor está operando en el modo activo, encontrar voltaje base emisor y voltaje colector emisor. El voltaje entre el colector y el emisor. Entonces, primer asunto, inciso A, hay que determinar cuánto valen estos voltajes. Acabo de decir que el voltaje base emisor debería de ser aproximadamente 0.7. Bueno, en este ejemplo nos está diciendo no, use usted el modelo exponencial y determine cuánto vale. Bueno, pues lo vamos a hacer. Y también el voltaje entre el colector y el emisor. El inciso B, use estos valores para verificar el modo de operación en el que está operando en el modo activo. Reemplace la fuente de corriente con una resistencia conectada desde la base hasta la fuente de 5 volts. ¿Qué valor de resistencia es necesario para que las condiciones de operación sean las mismas? Entonces, el inciso B, es que vamos a poner aquí una resistencia de base que reemplace la fuente de corriente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, por aquí voy a poner la solución. Entonces, solución. Inciso A. Hay que determinar los voltajes. Entonces, aquí tenemos que la corriente, tenemos los parámetros IS y tenemos beta. Entonces, hay que recordar el conjunto de ecuaciones que son básicas para un transistor. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Bueno, déjenme ponerlas por aquí. La corriente del colector es igual a beta por la corriente de la base. ¿Tengo la corriente de la base? Sí. Aquí dice que esta corriente es de 10 microamperes. Esta es la corriente de la base. Y conozco beta. Beta vale 100. Entonces aquí, pues, inmediatamente puedo saber cuánto vale la corriente del colector. Esto es 100 por 10 microamperes. Pues esto es 1 miliampere. No me preguntan la corriente, pero ahí está ya. Esa es una ecuación. Otra ecuación tiene que ver con la corriente del colector, precisamente, la ecuación de Shockley. Dice que la corriente del colector es igual a la corriente de saturación inversa por la exponencial elevada al voltaje base emisor entre el voltaje térmico. ¿Conozco la corriente de colector? Sí, 1 miliampere. ¿Conozco la corriente de saturación inversa? También. ¿El voltaje térmico también? Pues entonces aquí se puede despejar. Entonces de la ecuación de Shockley se tiene aquí 1 miliampere. Es igual a la corriente de saturación inversa, 10 a la menos 15 amperes, por la exponencial elevada a el voltaje base emisor entre el voltaje térmico. Aquí está otro valor, otro parámetro de los transistores. El voltaje térmico, a mí me gusta considerar que es de 26 milivolts. Hay libros que asumen que es 25. Bueno, es una pequeña diferencia. 0.026. Pues aquí yo ya puedo despejar el voltaje base emisor. Entonces, a ver, veamos. Entonces, a ver, vamos a dejar que la calculadora haga su trabajo.
Entonces, a ver, aquí es un miliamper. Esto es igual a 10 a la menos 15. Falta el menos 15. Por la exponencial. Ahora sí. Por la exponencial elevada a el cociente del voltaje, lo voy a poner como nada más como B, entre el voltaje térmico. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues voy a tener que despejar. Mi calculadora no funciona. Pues entonces despejamos. Esto simplemente se puede despejar como, esto es 10 a la menos 3, este es el miliamper, entre 10 a la menos 15, y luego aquí tenemos el logaritmo natural, y aquí el voltaje térmico, 0.026. ¿Sí? Pues vamos a ver si esto sí lo puede hacer. Es 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 15. Logaritmo natural de todo esto. Uh, Ahora sí. Y luego tenemos 0.026 por ese logaritmo. 0.718. O lo que es lo mismo, 718.41. 718.41 milivolts. Pues aproximadamente 0.7. Entonces, primer resultado, listo. Ahora, el voltaje entre el colector y el emisor. Ya determinamos que la corriente de aquí es de 1 miliamper. Entonces, se puede saber cuál es la caída de voltaje justamente en la resistencia. ¿Y por qué nos va a servir eso? Porque el voltaje del colector se puede saber. ¿Cuánto vale el voltaje del colector? Vale 5 volts menos la caída de voltaje en la resistencia. 3 kilo ohms y 1 miliamper. Esto es 2 volts. Eso es lo que hay en el colector. Del colector a la tierra. Ahora, como queremos el voltaje entre el colector y el emisor, pues hay que aplicar lo que se sabe de los voltajes. El voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Esa diferencia es el voltaje colector-emisor. El voltaje del colector vale 2. El voltaje del emisor, el emisor está en la tierra, entonces vale 0. Entonces el voltaje colector-emisor vale 2 volts. Entonces ahí está el segundo resultado. El segundo resultado del inciso A. Ahora veamos el inciso B. En el inciso B se dice que hay que reemplazar. Hay que reemplazar la fuente de corriente, de tal manera que nos dé la misma corriente, la misma operación del circuito. Entonces, pues vamos a ver. Este reemplazo va a ser así. Aquí está el positivo más 5 volts. Aquí está
la resistencia. Aquí debe de haber forzosamente 10 microamperes. ¿Para qué? Para que el funcionamiento sea el mismo. Esa es la resistencia RB. Y aquí está la base. Vean, hay que observar que aquí, entre la base y el emisor, está el voltaje base-emisor precisamente. Y del inciso A se sabe que son 718.41 milivolts. Pues ese voltaje es aquí. Le vamos a poner el circuito completo. Bueno, más o menos completo. Porque aquí ya se sabe que lo que hay en el colector es una resistencia y lo que hay en el emisor es tierra. Y en donde aquí más está la tierra, más y menos, y aquí hay 0.718 volts. Entonces, la resistencia se puede obtener simplemente con la aplicación de la ley de Ohm. Diferencia de voltajes en la resistencia. Por donde entra la resistencia hay 5 volts. Por donde sale la corriente, perdón, por donde entra la corriente son 5 volts, por donde sale la corriente son 0.718. Bueno, vamos a dejarle el 41 entre el valor de la corriente. Entonces aplicamos la ley de Ohm y tenemos lo siguiente. Aquí es 5 menos 0. Pues el de arriba, ¿no? Entre 10 por 10 a la menos 6. El resultado es 428.16. Esos son kilo ohms. Esa es la resistencia que se requiere poner ahí para que el funcionamiento del circuito sea el mismo. Entonces está resuelto el ejercicio.